buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a esta nueva edición de las Jornadas de Patrimonio, que este año tenemos el placer de contar con la 20ª edición. En primer lugar, también quería disculpar la no presencia de nuestro alcalde, Óscar Hernández, que por motivos de agenda no nos puede acompañar, aunque, como bien sabemos, es uno de los eventos que no le gusta faltar cada año. Con gran entusiasmo le damos la bienvenida a esta 20ª edición de las Jornadas de Patrimonio Histórico de Agüimes, un evento que año tras año nos permite conectar con nuestras raíces y fortalecer el compromiso compartido de proteger y difundir el patrimonio cultural que nos define. Este aniversario marca 2 décadas de trabajo en favor de la preservación y puesta en valor de nuestra historia local, una herencia rica y diversa que nos permite reconocer la esencia de nuestro municipio y proyectarla hacia el futuro. Durante estas jornadas, el Ayuntamiento de Agüimes, junto con el Consejo Municipal de Patrimonio, ha preparado una programación que invita a la reflexión, el aprendizaje y la celebración de nuestra identidad. Con actividades que incluyen proyecciones, ponencias y coloquios, exploraremos juntos distintos aspectos de la historia de Agüimes, desde sus primeros pobladores hasta sus elementos arquitectónicos y tradiciones vivas. La programación de estas jornadas se desarrollará a lo largo de los 3 días con los siguientes eventos. A las 7:15 aproximadamente tendremos la ponencia Primeras familias del señorío de Agüimes sobre el 1500 por don Faneque Hernández. A continuación tendremos la presentación del libro y ponencia San Sebastián de la Villa de Agüimes, libro primero de bautismo, 1602-1650, a cargo de don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. Para la jornada de mañana podremos disfrutar desde las 7 de la tarde la ponencia Campanas, relojes y matracas en la antigua parroquia de Agüimes, por don Gustavo Trujillo Llanes. Y a continuación la ponencia Lucha del garrote y tolete, del pasado a nuestro futuro, por don Jorge Domínguez Naranjo, junto a Carlos Barrera y Cristóbal Núñez, que son autores y defensores de esta práctica ancestral. Para finalizar, el viernes 8 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, tendremos la ponencia Elementos constructivos patrimoniales en los edificios residenciales del casco histórico de Agüimes, por don Ricardo Santana Rodríguez, y a continuación la proyección del documental Simientes sobre tierra, relatos y secuelas de la represión franquista en Gran Canaria, de la directora Violeta Gil. Para finalizar y como clausura tendremos una actuación musical del grupo Ínsula en la sala de exposiciones del Museo de Historia, que está aquí y donde también podremos disfrutar de un pequeño cóctel. Por último, queremos agradecer nuestro agradecimiento al Cabildo de Gran Canaria y a la Asociación Casas de Betania, y así como a todos los participantes de esta 20ª edición por su colaboración y compromiso en esta celebración del legado de Agüimes. Con el espíritu de unidad que nos inspira, les invitamos a disfrutar y ser parte de esta experiencia única que sin duda nos enriquecerá a todos. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Como parte también de la bienvenida a esta jornada, me corresponde el placer de también presentar el 7º boletín de patrimonio histórico editado por el Ayuntamiento de Agüimes y que ha sido gracias a la investigación, al trabajo de investigación de Faneque Hernández Bautista y Juan Ramón García Torres, donde se exploran varios aspectos claves de nuestra historia local, en concreto sobre la veneración de la Virgen del Rosario y su papel en la identidad de la villa. Es el documento que creo que casi todos han podido coger, y si no, pues a la salida tenemos los ejemplares editados. Haciendo un pequeño resumen del contenido, este boletín destaca cómo en 1646 los vecinos de Agüimes crearon la Hermandad de la Virgen del Rosario, en respuesta a plagas que asolaron la región, escogiendo esta advocación. Desde entonces, la Virgen del Rosario fue designada como protectora y ya en 1959, pleno siglo XX,
se le reconoció oficialmente como copatrona de la villa. Otro tema central es la figura de Pedro Lozano del Valle, sacerdote nacido en Agüimes, que donó la imagen de la Virgen del Rosario, trasladándola desde Puebla de Los Ángeles, en México. Esta historia personal y su influencia religiosa subrayan su papel de consolidar esta devoción. También se analizan aspectos genealógicos y la influencia de figuras como el párroco Miguel Lozano, padre de Pedro Lozano del Valle, cuya vida y relaciones familiares con feligreses de Agüimes aportaron complejidad a la estructura social de la época. A través de estos análisis, el boletín ilumina el contexto social y religioso de Agüimes en los siglos XVII y XVIII, proporcionando una visión detallada de los personajes y eventos que moldearon el patrimonio cultural de la región. Desde la Concejalía de Cultura y, por supuesto, el Ayuntamiento de Agüimes, quiero agradecer a Faneque Hernández y a Juan Ramón García el trabajo de investigación que ha permitido pues, que en esta 20ª edición también podamos presentar una nueva edición del boletín, y de que desde aquí pues, el agradecimiento sincero se le traslada desde la corporación. Muchas gracias. Me gustaría presentar a continuación el primer ponente de esta edición de las jornadas, que nosotros, que conocido y querido vecino de Agüimes, Faneque Hernández Bautista, que nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1955, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna y ha desarrollado la docencia en varios institutos de secundaria y especialmente en Agüimes, donde ejerció la acción durante muchos años, durante muchos años. Catedrático de secundaria en la especialidad de Geografía, fue inspector de educación en la Comunidad Autónoma de Canarias y autor de varias obras poéticas, socio numerario del Museo Canario y miembro del Consejo de Patrimonio Histórico de Agüimes, localidad donde sabemos que reside. Vinculado a este pueblo de Agüimes desde hace unos 40 años, hoy presume de ser portador del título de hijo predilecto de esta villa. Es un incansable investigador y divulgador de los acontecimientos acontecidos en nuestra tierra. Su trabajo incluye poesía, teatro y novelas históricas, contribuyendo significativamente a la difusión de la cultura canaria. Por citar solo algunos de los trabajos, destacaremos Las Reinas de Canarias, Abencharas, Cantos del Mestizaje y un largo etcétera. Pero tal vez es la genealogía una de las grandes aficiones de Faneque. El retorno del Hidalgo, genealogías canarias, víctimas y verdugos del Santo Oficio, etc. Entre sus últimos libros destacamos La Reata de los 12 Camellos, que narra el primer motín de Agüimes en 1708 contra el obispo Juan Ruiz Simón, que se suma a su otra obra, La Rebelión de los Sureños, llevada a teatro con mucho éxito, y en la que hace mención al célebre motín de Agüimes. Estos libros asientan sobre una minuciosa investigación histórica realizada que recupera estos acontecimientos para la memoria colectiva del pueblo. También hace unos pocos meses presentó la obra Toponimia e Historia Familiar de Temisas, que nos acerca a los primeros pobladores de este antiquísimo barrio agüimense. Muchos de estos trabajos Faneque los ha coronado en connivencia con el genealogista Juan Ramón García Torres. Ambos son coautores de 5 libros de genealogías canarias editados por Canarias eBook, que citamos: Una ascendencia canaria de 5 siglos, Víctimas y verdugos del Santo Oficio, Genealogías sureñas de Gran Canaria, El retorno del Hidalgo y otras pesquisas, y por último el recién nombrado Temisas, Toponimia e Historia Familiar. Además, podemos también anunciar que actualmente prepara una publicación sobre las familias que poblaron las cumbres del señorío de Agüimes y el curso alto del Guayadeque. Juan Ramón y Faneque también son administradores conjuntos del blog Historia Familiar Canaria, que viene haciendo aportaciones a este campo desde mediados de 2020, con casi 200 entradas y más de 120.000 visitas. Sin más, le pido a Faneque Hernández que tome la palabra y podamos disfrutar de la ponencia que nos tiene preparado. Muchísimas gracias, Faneque.
Me preparo para la sala. Primero pone un botón que pone un play. Y ahora darle ya. Gracias. Buenas noches. Agradezco al Consejo de Patrimonio, al Ayuntamiento de Agüimes, un año más me permita dirigirme al público en nuestras jornadas anuales de patrimonio para hacer algunas aportaciones en este campo de la genealogía, la historia familiar, el patrimonio, que son las que me entretienen mucho en los últimos años. El trabajo que hoy presento, Primera Familia del Señorío de Agüimes, es un trabajo en curso, no está completo, pero me empeñé en traerlo como comunicación, porque es algo realmente, se hacen aportaciones al respecto de esos primeros repobladores de la villa de Agüimes en el año 1504. Hace unos pocos años publicó Rafael Rodríguez de Castro esta obra cumbre, lo mejor que se ha escrito en historia familiar de Canarias, conjuntamente con Luis Cristóbal García Correa. Han hecho un trabajo revisando toda la documentación del Archivo Histórico Provincial, de las escribanías de Agüimes, y han podido reconstruir las familias que vivieron a lo largo del siglo XVI en la villa de Agüimes, en el señorío de Agüimes, que como sabemos es más extenso que el propio municipio actual, ¿verdad? Las obras en las que basamos nuestra aportación hoy, aparte de los grandes textos escritos sobre el señorío, el de Santiago Cazorla, el Real Señorío de Agüimes, y esta obra cumbre, son nuestras propias obras, las de Juan Ramón García Torres y quien les habla, en donde se han hecho artículos, aportaciones publicadas sobre los primeros años del señorío, distintos trabajos, ¿no? Especialmente cito este último, el de Temisa, porque me ha permitido, después de conocer quiénes fueron los primeros pobladores de una pequeña localidad, la del Valle de Temisa, me ha permitido ahora ampliar el campo de estudio a ver en esas mismas fechas, primeros años del siglo XVI, 1504, quiénes eran las primeras familias. Rafael Rodríguez de Castro ya expuso un ensayo donde nos decía que en 1529, a partir de la documentación, se sabía que solo había 13 familias en la villa, en el conjunto del señorío, solo había 13 familias, incluyendo aquí abuelos, padres e hijos, ¿no? Es decir, familias en sentido amplio. Y esto para el año 1529, aunque se recoge el dato exacto, solo había 13 familias. Se le pide al visitador obispal que fomente el repoblamiento de la villa, porque vive aquí muy poquita gente, 13 familias en concreto. Yo he pretendido trabajar, hacer proyección de ese estudio, de ese ensayo de Rafael Rodríguez de Castro 25 años antes. ¿Cuáles eran las poquitas familias que había, en torno a la mitad de esas 13 señaladas, en el año 1504, al principio de la centuria? Y el trabajo va en esta dirección. Bueno, antes comentarles que del trabajo de Temisa me siento muy orgulloso de haber hecho aportaciones no solo de historia familiar, sino de toponimia, como por ejemplo la de aportar, documentar el significado del nombre indígena de Temisas, que no es otro que Roca Blanca. Vean aquí el Valle de Temisas en Gran Canaria, y aquí el Valle de Temisas en Lanzarote. En ambos sitios, si hay algo coincidente, efectivamente los manchones blancos del terreno. Temisa tiene dos elementos: piedra, teni, de ahí la palabra tenique, piedra negra. En este caso, Temisa indica piedra blanca, roca blanca. De tal manera que
ya podemos saber el significado de algunos términos de la toponimia de nuestra comarca. Entre otros, Temisa significa roca blanca, Agüime significa el pueblo o poblado del oriente. Aquí tenemos una copia de un estudio de Bernaldez sobre los 33 aldeas o pueblos que había en la isla de Gran Canaria en el momento de la conquista. He extraído 4 que están en esta comarca próxima, en la letra original. Arahuacat, yo creo que equivale a 4 puertas, al poblado de 4 puertas. Aragüimés, que es el poblado de Agüimes. Temensas, que es Temisas. Y Arrajánaca, que es Tirajana. Del primero de Aragüimes, del primero y del segundo, sepan que el prefijo a o ar, eso está bien documentado por los filólogos, significa aldea, pueblo. Por lo tanto, Aragüimés significa el pueblo del oriente, del lugar por donde nace el sol, la aldea del oriente. Y Temisa, roca blanca. Para ponernos en el contexto del señorío de Agüimes, tenemos necesariamente que partir de la situación anterior a la conquista. ¿Cuál era la geografía política de Gran Canaria antes de la conquista? La isla de Canaria, estaba dividida en 12 cantones, 6 por reino. En la parte oriental, el reino de Telde; en la parte occidental, el reino de Gáldara. Agüimes era una de estas cuñas que demuestran que hubo un esfuerzo colonizador, porque la isla, que es casi un círculo perfecto, se distribuye en 12 secciones del mismo ángulo. Concretamente, aquí tenemos el cantón de Agüimes, desde Gando hasta el sur de Arinaga. Es necesario señalar esto porque el señorío de Agüimes y los pobladores que van a venir al señorío de Agüimes se otorga por parte de los reyes católicos a los obispos de Canarias desde finales del siglo XV. Queda claro, desde el momento que se produce el otorgamiento, que las lindes del señorío son las mismas que las del cantón indígena de Agüimes. Aunque hubo litigios durante algunas décadas, al final quedó claro en el recurso ante la justicia presentado por el Obispado de Canarias en contra del Consejo de la isla, que pretendía quedarse con las tierras, gobernar el territorio que pertenecía al señor obispo. Pues después de algunos litigios, como les digo, quedó claro cuáles eran las lindes al norte y al sur. Aquí tenemos el límite sur del cantón, donde en uno de mis artículos hago la aportación siguiente: las lindes de los cantones indígenas no estaban en los talvex, en los fondos o cauces de los barrancos, como actualmente se produce en la división municipal, ¿verdad? Las lindes de los cantones indígenas estaban establecidas en las alineaciones montañosas, en lo alto, en vez de en el talvex del barranco, en lo alto de la alineación montañosa estaba junto a ese barranco. Por lo tanto, la linde sur del cantón de Agüimes no es el barranco de Balos, sino esta alineación montañosa que desde la santidad, desde la montaña de Temisa, donde estoy situado al sacar esta foto, se dirige a través de esta alineación montañosa que ven aquí hasta Masiega, y de Masiega en línea recta hasta la costa. Por lo tanto, en mi opinión, queda claro, como lo dice la verdad histórica, que los letreros de Balos están dentro de lo que era el antiguo cantón de Agüimes, dentro de lo que es el actual municipio de Agüimes. Aquí tienen el límite norte del cantón, donde también ha habido disensiones. El límite no estaba en el cauce del barranco del Draguillo, sino en la alineación montañosa que desde la cumbre, desde el Roque Trejo,
pasa por la montaña de la Pasadilla, el Cabezo, y se dirige hacia la costa, desembocando en la rada de Gando, dividiendo la rada de Gando en una sección de Telde y una sección de Ingenio, en la actualidad, del señorío en la antigüedad, ¿verdad? Aclarado que el señorío va de un lado al otro, en una cuña de cumbre a costa, desde ambas alineaciones montañosas, indiquemos cuáles son las primeras familias que vivieron en el señorío de Agüimes, que ocupaba el territorio del antiguo cantón de Agüimes. Esto es una proyección que he realizado desde los trabajos de Rafael Rodríguez de Castro de 1529, llevándolos a 25 años antes, y en investigación propia con la documentación que ahora les muestro, entre otras, ¿no? Estas serían las primeras 5 familias del señorío, claramente delimitadas, más algunas en el número 6, algunas familias que por falta de documentación en esos años iniciales no tenemos claro quién es el cónyuge, la cónyuge mejor dicho, pero sabemos que hubo una aluvión de portugueses en esos finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y entre los apellidos que se van a quedar en la villa, en el señorío, como resultado de ese aluvión de pobladores portugueses en relación con el cultivo de azúcar y la producción de azúcar, los apellidos tan propios de la villa como Mente, Bae, Jiménez, Martín, etcétera, etcétera. Como iremos viendo, para cada familia les iré señalando quiénes son las referencias. Se me salta. En primer lugar, la familia que hemos considerado como número 1 es la familia de don Pedro Castellanos. ¿Quién es este señor? Sabemos que participó en la conquista de la isla, muy jovencito, en los últimos años de la guerra de conquista, en torno al año 82-83, pero que volvió a la península. Él es nacido en el adelantamiento de Cazorla, de Andalucía. Probablemente vino con la hermandad de Andalucía a la conquista final de Gran Canaria, a apoyar la conquista final de Gran Canaria. Don Pedro Castellano participa en la guerra de Granada y es condecorado por los reyes con el título de caballero. Y todo esto lo sabemos porque en los archivos de la Inquisición en el Museo Canario aparecen las declaraciones de muchas personas en el año 1525 aproximadamente, que fueron llamadas porque tenían ascendencia judía y querían saber quiénes eran sus padres, sus abuelos y su descendencia, para vigilar estrechamente si continuaba sus prácticas heréticas o no. Uno de ellos es Pedro Castellano, que efectivamente es de familia judía, y de pequeño fue llevado en un auto de fe por prácticas judaicas, aunque luego fue rehabilitado porque era un menor, era un niño, y entonces se le dio la habilitación para que no tuviese la condena del Santo Oficio, ¿verdad? Aquí tenemos el heredamiento de Temisa, que se le entregó enteramente todo el valle a este señor, por ser caballero castellano, le dio tierras y aguas, no solo aquí en Temisa, sino también en el Carrizal. Fue uno de los grandes repobladores. Aquí tenemos su ascendencia, abuelos, padres y abuelos, y su descendencia. Vino con su mujer, Guiomar de Baeza, y 2 hijas, que casaron aquí con 2 nizardos, 2 caballeros, 2 señores procedentes de Niza, mercaderes nizardos, de apellido Pelós. Esa unión de los Pelós con los castellanos, porque se casan 2 hermanas con 2 hermanos, va a determinar algunas de las familias más poderosas de la historia del señorío hasta hace relativamente bien poco. Ponemos aquí los hijos remarcados en negrita y con la C de casados el nombre de los cónyuges en letra sin negrita, ¿verdad? Destaquemos que los primeros pobladores de Temisa, como digo en el libro que recientemente presenté, no eran en realidad don Pedro Castellano y su señora y sus hijas, porque ellos vivían aquí en la villa, sino
los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de hierba pastel y de azúcar que había en el valle de Temisas. Sabemos sus nombres, pero no sus apellidos, porque eran como, los esclavos eran como objetos que no tenían derecho al apellido. Una hembra, Clara María, y 3 machos fueron los primeros pobladores verdaderos, de repobladores del valle de Temisas. Aclaremos que efectivamente no había población indígena, ni en Temisas, ni en la villa. Si algo tengo que destacar en los estudios que estoy realizando al respecto, es que hubo una desolación absoluta. Después de 1483, después de la capitulación de Ancite, solo se permitió que 40 familias prosiguieran viviendo en la isla, que se asentaron en el noroeste, Agaete, lo que es actualmente Agaete Galda. Pero el resto de la isla quedó desolada. Hubo inicialmente algunos grupos de resistencia, pero que con la ayuda de los propios próceres indígenas, Maninidra, Tenesor Semirán, etc., fueron apresados y conducidos en barcos, en embarcaciones, a Sevilla, al puerto de Sevilla, a la península. Hubo un destierro masivo de la población indígena. Aquí, en Agüimes, en el conjunto del señorío del antiguo cantón de Agüimes, no quedó ningún indígena. Por lo tanto, el señor jurisdiccional, el obispo, los diferentes obispos, los que van a ir otorgando tierras y aguas en repartimiento, dependiendo de la calidad de las personas a las que se reparte. Don Pedro Castellanos era un caballero y por tanto tuvo repartimientos muy extensos, como ya he dicho, el valle de Temisas, y también una llanada importante en el Carrizal. Aquí están las lindes del heredamiento de Temisas. Solo quiero destacar que una de las lindes, en el documento que en 1514, cuando Pedro Castellano le vende a su yerno, a Honorado Pelós, le vende el heredamiento de Temisas, nos dice que uno de los límites es una santidad, la montaña de la santidad, que coincide lo que hoy llaman, como los temisenses conocen como la montaña de Temisas. Es la santidad. ¿Qué es una santidad? En el antiguo mundo indígena, las lindes entre territorios de cantones estaban marcadas por determinados puntos elevados en la alineación montañosa que era hacia de frontera con respecto al cantón vecino. Eran lugares sagrados, de ahí el nombre que se le da al castellano, de santidad, donde se podían poner las familias a resguardo en caso de guerra o de enfrentamiento entre cantones vecinos. La montaña de Temisas es una santidad y así se reconoce en un documento del año 1514. Tengo que ir un poquito más a prisa porque tengo que llegar a las 5 familias. Aquí es la montaña, esa es la montaña de arriba, vista desde mi casa, desde la salida de Agüimes hacia Tirajana, hacia Temisas, y aquí la vista que desde la montaña de Temisas, desde la santidad, se ve, incluyendo la montaña del Tedral, Rocahuaylo, Masiega y toda la costa del antiguo cantón, actual municipio. Esta es la declaración que hace Pedro Castellano en 1525, donde reconoce que sus padres eran judíos y que él lo fue también porque se educó en una familia judía, que finalmente fue rehabilitado, que fue nombrado caballero por el rey y cita a sus 2 hijas y a sus 2 yernos, los Nizardos, de apellido Honorato, y Pedro Antón Pelós. Es la segunda gran familia, la de Martín Báñez de Aristegui, o Aristegui, no sé cómo se pronuncia eso en vasco, esa palabra. Creo que debe ser Aristegui, si no leo mal. Bueno, aquí la descripción de Cebrián da Taza de este señor. Fue conquistador de la isla también. Se avecindó en Agüimes después de haber tenido repartimiento de tierras y aguas en Galdar, al principio de la conquista, después de la conquista, dedicado a la producción de azúcar. Participó como escudero durante la guerra de conquista y casó con Constanza Hernández, hija de
Bartolomé Hernández Herrero, conquistador de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y de su señora Lucía de Cabrera. De ahí vienen muchos apellidos de la zona, como los Herrera, entre otros, que proceden de esta familia, ¿verdad? Al respecto de este señor, aquí tienen su segundo matrimonio con Constanza Hernández, y aquí tienen a su suegro, ¿verdad? Vean lo que dice su suegro en su testamento de 1516, en Tenerife. Lo cita a Martín Báñez con el siguiente nombre: Martín Ibáñez Llanes de Aristegui, reconociendo que es su yerno, y añadiéndole este apellido. Digo esto porque creo que hoy puedo hacer la aportación de que Martín Báñez de Aristegui, o Aristegui, procede probablemente del País Vasco, de ahí el nombre de sus hijos, Juan Martín de Bilbao, Juan Martínez de Bilbao, de algunos de sus hijos, pero él es portugués, como la mayoría de los repobladores de la villa en esas fechas. Aquí tenemos la descendencia con su señora, Constanza Hernández, y aquí la descendencia que tuvo su hijo, Juan Martín Bilbao, que vino con él a la conquista. Él era escudero y su hijo vino con él, también fue conquistador. Es un hijo de un anterior matrimonio, por supuesto. Vean que casó con Francisca Hervás, hija nieta e hija de conquistadores, y de ahí vienen los Bilbao, los Hervás y el apellido Vélez de Valdivieso. Juan Vélez de Valdivieso casa con una de las hijas de Juan Martín Bilbao, conquistador muy joven, y que no debe confundirse con su hermano Juan Martín Bilbao, que es el hijo de Constanza Hernández, quien casa con Catalina González. ¿Cómo vamos de tiempo, Efraín? Porque yo estoy preocupado que me estoy extendiendo demasiado. 10-15 minutos me quedan. Vale. Vean el documento de que me hace presumir el origen portugués de este señor. Es muy difícil que haya dos personas que se llamen igual en los primeros años del siglo XVI, ¿verdad? Martín Báñez, no es Ibáñez, Báñez o Báñez de Aristegui. Esto es una declaración de un señor, gracias al archivo de la Inquisición, que está aquí hoy representado muy dignamente, un documento de 1505, donde se presenta un señor a declarar que ha visto en una cueva, aquí en el sur de Gran Canaria, en Tesén, que como había unos restos funerarios vestidos a la usanza indígena, es decir, se mantenían en 1505 algunas tradiciones y algunas personas que mantenían esa cultura anterior, ¿verdad? El señor declara y dice en su declaración que se lo comentó a un tal Martín Báñez, que es portugués, que ahora es refinador de Agustín de Chávega, y Martín Báñez le contestó: no se maraville, porque yo he visto acerca de esto otro tanto en otra cueva. Creo que los canarios no son buenos cristianos, vino a decir a este señor Cristóbal Contreras. Con esto son demasiadas pistas para garantizar que Martín Báñez es el mismo personaje, porque Martín Báñez fue refinador, efectivamente, del genovés Agustín de la Chávega, que tuvo plantaciones de azúcar aquí, en la Guatona, y efectivamente fue uno de los primeros vecinos y un repoblador importante hasta el punto de ser nombrado, que sepamos, el primer alcalde de la villa señorial de Agüimes, el señorío en su conjunto, del señorío de Agüimes. Vean cómo no solo me restringo a revisar lo ocultado al respecto, sino que hago aportaciones al respecto de estos personajes sobre los que hay que seguir ahondando. Esto es paso rápidamente. Este es mi linaje materno. Mi madre es pura, mi abuela es América, mi bisabuela es Agustina, para que vean que mi linaje materno viene de estos sures, de que antes de Las Palmas estaba por Tunte, Las Palmas, total. Al final, Juan Martín de Bilbao que he marcado, casado con Catalina González, es uno de los hijos de Martín Báñez de Aristegui.
ha habido con Constanza Hernández, con su señora. Esta Catalina González, la madre de Catalina, es una esclava morisca. El linaje genético, el arquetipo genético mío es J2A2D, que identifica mujeres norteafricanas. Argelia, Túnez, es el origen ancestral de ese linaje genético. Los estudios que he realizado después de muchos años sobre mi linaje materno me conducen a casi asegurar que la primera Catalina González era una esclava morisca, traída con descendencia con el portugués Jorge González. La familia número 3, voy más rápido, una familia indígena. Esto no es contradictorio con lo que antes les decía al respecto de que hubo desolación después de la conquista, porque aquí no quedó nadie. Sabemos que Alonso de Ávila y su señora María Hernández son indígenas puros. En aquella época se les llamaba safios, con ese, que indicaba sin mezcla, quería decir sin mezcla, como así se recoge en esta limpieza de sangre de Juan Rico, que es nieto de Alonso de Ávila y María Hernández. Estos son los padres y estos son los abuelos de Juan Rico, la persona que desea ser miembro del Santo Oficio y solicita una limpieza de sangre, que se demuestre que él tiene sangre no judía, no mora, y que es una persona, por lo tanto, digna para pertenecer a la institución del Santo Oficio. Bueno, en esa documentación que hemos podido leer a través del documento completo que obtuvimos en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, pues se dicen cosas como que Alonso de Ávila no hablaba bien el español, que eran vecinos de esta ciudad, en referencia a Telde, pero que eran canarios de nación. Y por último, aclarar que eran ambos naturales canarios sin mezcla de ningún tipo. Tenemos entonces una población indígena indubitada, ¿verdad?, con una descendencia que llega hasta nuestros días, de los Ávila de Agüimes, ¿verdad?, de la comarca. Uno de ellos, por cierto, fue un héroe del motín de 1718 que tuve la oportunidad de estudiar hace unos pocos años, ¿verdad? Estos Ávila son indígenas, pero son criados de la señora de don Martín Báñez de Aristegui. Criados no significa en aquella época sirvientes, significa una familia que tiene cierta relación de vasallaje, de apoyo hacia un señor. Constanza Hernández, la mujer de Martín Báñez de Aristegui, antes citado, es quien trae consigo a la familia formada de Tenerife, donde su padre es alcalde de Santa Cruz, trae a la villa en estos años, sobre el 1500, a la familia Ávila, a Alonso de Ávila y a su señora, que creo que es de origen guanche. Él es indígena canario, de Gran Canaria, ella es guanchinesca. Y de aquí vienen los Ávila de Agüimes, y es una de las familias primigenias de nuestra villa. Ahí tienen la descendencia, los hijos que tuvo, bueno, fundamentalmente a través de Juan de Ávila, su hijo, casado con María de Aristegui, que como ven es también descendiente de Martín Báñez, que es su abuelo, porque este otro es un hijo de Martín Báñez, ¿verdad?, casado con Juana de Liria. No me detengo en la genealogía, sino solo en remarcar el origen y aportaciones al respecto de quiénes son de las 5 grandes familias. ¿No se deja? ¿Se le habrá acabado la pila? Bueno, la familia número 4 es también indígena. Ya hemos dicho que la número 3, los Ávila, vienen como criados del alcalde y su señora, de la familia del alcalde Martín Báñez. ¿Qué hacen los Hernández, los Hidalgo, en Agüimes en los primeros años del siglo XVI? Aquí está el documento que lo acredita. En el año 1504, los reyes católicos reconocen que se le habían dado la autorización a Fernando Canario
Fernán de Canarias, como se le llama en los repartimientos de Tenerife, después de haber participado en la conquista de La Palma y en la conquista de Tenerife, regresar a su isla natal. Y se le otorga el permiso, de tal manera que Fernán de Canarias va a llegar en torno al año 1500 de vuelta con sus hijas e hijos, con sus esclavos, guanches y moriscos, con sus ganados, y se va a establecer en esta serranía de Agüimes, al menos una parte importante de la familia, que son las llamadas matriarcas de Agüimes: Lucía Hernández, Mariana Hernández y sobre todo, como ahora veremos, Ana Hernández. Tuvo dificultades para poder traer sus posesiones, sus ganados. Al final se salió con la suya y Fernán de Canarias regresó a su isla y se estableció en el sur con repartimiento y con autorización del obispado. ¿Quién estaba al frente del obispado en esa época? Don Diego de Cazorla era el tesorero. Estaba el obispado o bien vacante por esos años, o bien teníamos un obispado ausente. Eran por lo tanto los canónigos los que se hacían cargo de otorgar los repartimientos y de hacer los nombramientos, como por ejemplo el nombramiento de primer alcalde para Martín Báñez, el nombramiento como primer escribano de Berniel, de Juan Berniel, el nombramiento de estamos hablando del alcalde como alguacil de don Pedro Méndez. Eso lo dice la documentación de 1504 en el libro de fábricas de San Sebastián. En la visita, en una visita que se hace a Agüimes por parte de un canónigo, de un arcediano, se señalan esos nombramientos que otorga el obispado. Pues bien, curiosamente, don Diego de Cazorla, el tesorero, era quien tenía la voz cantante en el obispado en esos años. Y es el que otorga el gran repartimiento que obtuvo su convecino de Cazorla, Pedro Castellanos, que nacido en el adelantamiento de Cazorla, y también quien otorga el permiso para asentarse en las cuevas y cumbres de Agüimes a la familia de Fernán de Canarias, que es nada más y nada menos estas pocas personas cuyo nombre indígena sí conocemos, que no desapareció del todo, porque se intentó quitarlo del medio. Efectivamente se trata de Chambeneder, es un gran noble nativo, el que viene a vivir a Agüimes con toda su familia, esclavos, repito, en estos primeros años del siglo XVI. De ahí que aparezca el apellido Hidalgo. ¿Qué significa el apellido Hidalgo en Agüimes, que es tan frecuente entre ustedes, ¿verdad?, entre sus ascendientes? Y el Hidalgo es Fernán de Canarias. En Tenerife se nombraba en los bandos de pases, a las personas que venían de ascendencia noble de los bandos de pases, se les llamaba hidalgos. Él viene de Tenerife y viene con el título, puesto por él probablemente, de el Hidalgo Fernán de Canarias. De ahí que aparezca en su descendencia, a través de todas sus hijas, especialmente de Ana Hernández, de Mariana Hernández y de Lucía Hernández, con sus diferentes maridos, el apellido Hidalgo entre su descendencia. Primer matrimonio de Ana Hernández con un indígena, Cristóbal Sánchez. Segundo matrimonio de Ana Hernández con un vasco, un conquistador también, joven conquistador en el 83, Perucho de Fuenterrabía, Pedro de Urúspuru, lo llaman otros. Y también Ana Hernández y su tercer marido, Salvador Jiménez, que es la familia pionera de la repoblación de Temisa. Ellos consiguen repartimiento Salvador Jiménez, de origen galaico-portugués, y se establece junto con su esposa Ana Hernández, con descendencia, como ven, en estos altos de Agüimes, en la zona que hoy se llama de los Pinos, donde había un extenso pinar en el valle alto de Temisa, ¿verdad? Ya vamos terminando para no quitarle espacio a nuestro compañero Calleja, y ya vamos avanzando hacia, si se deja, bueno, la última familia de la que queremos hablar es la familia del escribano, que efectivamente en 1504 fue nombrado como tal escribano de la villa. Apenas que no conservamos la documentación obrante de esa escribanía en esos primeros años, y por lo
lo tanto es difícil esta reconstrucción que estamos haciendo de los primeros vecinos y habitantes de la villa, del señorío. Pero bueno, aquí tenemos que Juan Verdiel y María de Mirabal se establecen y están aquí nombrados como él como escribano desde al menos 1504, ahí se dice que era vecino, y sobre todo la descendencia de su hija María de Mirabal es la que nos aporta pues, es toda esta progenie, toda esta descendencia que llega y apellidos que llegan hasta nuestros días, ¿verdad? María de Mirabal se casó primero con Alonso de Espino, también descendiente de un escribano judío, con Juan Alonso Jorge, de ascendencia sarda, y con Pedro Rubio, de probable descendencia indígena. Ahí tienen los hijos. Destacar en nuestro estudio que de Hernando Alonso Jorge, casado con María López de Salazar, descendiente de Bartolomé de Torrilleja, proceden los López de Guayadeque. Estoy haciendo el estudio de las cumbres y he podido constatar que los López de Guayadeque tienen una ilustre ascendencia. Los López de Salazar, uno de ellos fue alcalde del señorío de Agüime en el siglo XVII. Y hoy todos los López que pueblan estas cumbres del Guayadeque y a ambos lados proceden de esta familia de los López de Salazar. Bueno, aquí para terminar, para darle tiempo a los compañeros, dejar todavía abierta la investigación sobre los primeros vecinos portugueses. Sabemos que estaban aquí, de hecho Pedro Méndez, todos los Méndez de la comarca, el alguacil nombrado por el arcediano de Tenerife en 1504, pero no sabemos cómo se llamaba su señora, los hijos que tuvo, pero sí presumimos que Juana Méndez es nieta de este señor, que es la que casada con un Bordón va a dar lugar a toda la saga de los Bordón y de los Méndez. Por cierto que estos Méndez son de origen galaico portugués, evidentemente, y aparece con mucha frecuencia en las generaciones posteriores el apellido compuesto Méndez de Sotomayor, que nos indica el lugar de origen. Sé que galaico portugués, son galaico portugueses, la duda que tengo es si es Soutomayor la localidad de Pontevedra o si es Soutomayor la localidad portuguesa en el oriente portugués. Yo presumo que son portugueses y no gallegos, los Méndez de Sotomayor. Y como estos están los Báez, que casan con una de las hijas de Fernández Canaria, Catalina Hernández, y se establecen en Telde y luego en Tirajana. Aquí tenemos el origen de toda la familia del señorío. Irán llegando nuevas familias, se van multiplicando y ampliando la mezcla, ¿verdad? Pero aquí tenemos con claridad las 5 grandes familias que acabo de resumir y la presencia importantísima de muchos portugueses. Aquí tengo, por ejemplo, apellidos Luis, Méndez, Catela, González, todos son apellidos portugueses y efectivamente son los ascendientes de Juan Bordón y Juana Méndez, esta pareja que ha determinado la extensión de los apellidos Bordón y Méndez por toda la comarca, ¿verdad? El resto era un repaso a los apellidos de Agüime, pero eso será motivo de comunicación en otro momento para respetar los tiempos. Hasta aquí entonces la comunicación que quería aportar hoy en estas 20 jornadas.